decían. Y si el Señor me estaba dando esa conciencia, ese conocimiento especial, entonces yo comencé a tener un miedo tremendo. Porque si el Señor me da esta revelación, significa que ya yo me estoy dando cuenta de la verdadera presencia del Señor en los elementos eucarísticos. ¿Y cómo yo tenía que responder entonces? Lo dejé ahí y seguí estudiando un poco más. Y llegué al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Ay, señores, allí fue el acabose. Bueno, el texto eucarístico en cuestión comienza en el versículo 18 del capítulo 6 de San Juan y se extiende hasta el versículo 68 de San Juan. Estamos hablando de más de 40 versículos que nos hablan, sin lugar a dudas, de la presencia real. Más de 40 versículos que se dan en el Evangelio según San Juan que prueban la milenaria fe de esta iglesia en la presencia real del Señor en la Santa Eucaristía. Maravilloso. Capítulo 6 de San Juan. Podemos comenzar a partir del versículo 18, pero los podemos reagrupar todos también para tratar de narrarles a ustedes cómo se da esto del discurso del pan vivo que baja del cielo de Jesús en estos versículos. Resulta que los judíos siguen a Jesús y lo siguen porque han presenciado previamente, sería bueno comenzar entonces desde el versículo 1, un tremendo portento de multiplicación de panes y peces. Y ellos siguen al Señor. ¿Por qué? Pues porque se llenaron la pancita. Habían visto un milagro. Así muchos cristianos todavía hoy, detrás del milagrito, detrás de lo portentoso, de lo grande, de lo exuberante. Y igual que en aquella época, y seguían al Señor. Y el Señor se dio cuenta de la razón por la que le seguían. Porque vieron saciada su hambre, su apetito de pan material. Y el Señor se voltea y les dice a ellos, ustedes me siguen por la razón equivocada. Ustedes me están siguiendo porque vieron saciada su hambre. Procuren en adelante mejor el pan que mi Padre les puede dar. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, mira qué interesante. Ya nos está hablando de otro pan. O sea, por ahí viene otro milagrito. Eso fue lo que pensaron los judíos. ¿Y qué dijeron los judíos? Bueno, los judíos se le inventaron esto de provocar un poquito más al Señor. Porque para ellos Jesucristo era un mero hombre. Y como era mero hombre, pues podía equivocarse. Pero al fin y al cabo era un milagrero, según ellos. Así que vamos a tratar de arrancarle ese milagrito. Y provocaron al Señor de la siguiente manera. Nuestros padres le dijeron ellos al Señor. Nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Haznos una señal, un milagrito, para satisfacer nuestra curiosidad. Porque ya comenzamos a tener hambre de nuevo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les habló, no de manera relativa ni superficial. El Señor le habló la verdad. El Señor le dijo, pues vuestros padres comieron del maná que le dio Moisés en el desierto y murieron. En mi país se dice, estiraron la pata, se murieron, pasaron. Pero el que coma del pan que yo le voy a dar, no morirá jamás. ¿Y qué hicieron los judíos? Oh, qué interesante. Ahora este milagrito resulta mejor que el anterior. Mejor que el anterior. Nos va a jóvenes, esbeltos y potentes. Un pan milagroso. Y entonces los judíos, incrédulos, pensando que ya tenían al Señor, le dijeron, danos de ese pan. Y por más de 40 versículos, el Señor insistentemente matiza, dice, repite la misma idea. A pesar de que durante esos 40 versículos ellos se resistían. Ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, porque es un hombre, pueda hacer lo que dice? Pero al fin y al cabo, ¿qué era lo que decía el Señor? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya después de 40 versículos, los judíos lo dieron por incorregible. Y dijeron, se volvió loco. Miren qué cosa. Esperábamos recibir otro milagrito y miren lo que pasó. Se volvió loco.
Ahora está hablando de cosas incoherentes. Porque es un mero hombre. Como es un mero hombre, tal vez no tenga todo el poder para hacer lo que dice. Y como es un mero hombre, pues se equivoca. Porque obviamente es imposible que nos dé a comer su carne y a beber su sangre. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Te pregunto, amigo católico y evangélico, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Se echó para atrás. Cedió. Volvió y enseñó otra cosa. Lo echó a votación. Digo, yo lo hubiese hecho. Digo, era una multitud, según los expertos, de como de 10,000 personas. O sea, ¿sabes lo que es eso? 10,000 personas que te siguen. A lo mejor tú y yo lo hubiésemos echado a votación. A ver, ¿quiénes creen que estoy hablando literalmente? ¿Quiénes creen que estoy hablando simbólicamente? Eso hubiésemos hecho. No lo hubiésemos dejado ir. ¿Qué les hubiésemos dicho? No, por favor, no se vayan. No, quédense aquí y que cada cual crea lo que le dé la gana. ¿Eso fue lo que hizo el Señor? No, porque Él es el Rey. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor no les dijo nada. No les dijo nada. El Señor se volvió a los 12 que le quedaban, porque la gente comenzó a irse. La gente comenzó a irse y se fueron. O sea, en 45 minutos Jesucristo tenía una iglesia de 10,000 miembros y en 45 minutos le quedaron 12. Y el Señor se volvió a los 12 que le quedaban. Y para que se fueran también, fíjate cómo es el Señor, y para que se fueran también, le dijo a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Así son las cosas de Dios. El que no recoge conmigo desparrama. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso fue lo que pasó. Y entonces Pedro se levanta cuando escucha aquella pregunta. Y Pedro contesta por sus 11 compañeros y le dice al Señor, le replica al Señor, le contesta al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hermano católico, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te van a alimentar como te alimentan en esta iglesia? No te vayas. Piensa, profundiza, ora, busca y te vas a dar cuenta de que al fin y al cabo estamos en casa.